Café sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Continuamos en Café sin Rosca en esta mañana de lunes, inicio de la semana. Pero yo no y está con nosotros el doctor Juan Falconi Puig, con quien vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la Contraloría General del Estado. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerle nuevamente en Hoja de Ruta. Y bueno, queremos empezar dándole la palabra para hacerle una pregunta que tal vez proviene de la ciudadanía. Nosotros hacemos un nexo, una interfaz, digamos, con la ciudadanía. Y en ese afán, yo quiero preguntarle, ¿para qué sirve la Contraloría General del Estado? Doctor, bienvenido. Buenos días, Guillermo. Mucho gusto estar con usted y con su audiencia nuevamente. Mire, voy directamente a la pregunta, directamente al grano. En realidad, la Contraloría es un ente muy importante. Fue creado, y lo estoy usando la definición de la misma ley, el artículo primero de la ley, para controlar todas las fuentes, controlar, verificar, auditar todo el sector del Estado, para verificar que todo se haga bien, que todo esté bien hecho, y que particularmente los recursos del Estado sean bien utilizados para los fines que son destinados, etcétera. Entonces, la labor de la Contraloría es altísima, porque no solo se trata de los recursos económicos, sino de que las instituciones públicas cumplan la misión para la cual fueron creadas. Ese es para ponerlo en pocas palabras. Y es tan amplio esa misión que tiene la Contraloría, que no solo abarca a todo el sector público de la República, desde la presidencia de la República para abajo, sino que también al sector privado, a todas las instituciones privadas, cuando tienen la contribución de recursos públicos. Si hay recursos públicos, y hay un montón de instituciones, fundaciones, etcétera, que si cuentan con recursos públicos, están también sujetas al control de Contraloría. Básicamente esa es la idea. Doctor, pero entonces esto en la definición que nos acaba de explicar le da una característica de un organismo eminentemente técnico. Entonces ahí viene otra pregunta. ¿Desde cuándo la Contraloría se convirtió en lo que ahora es, lamentablemente? Porque la percepción de la ciudadanía, la mía propia, es de que la Contraloría en los últimos tiempos es un organismo absolutamente político que sirve para la persecución de ciertas personas que han estado en la función pública. Vemos con preocupación que la Contraloría no actúa en casos que debería actuar, y en otros casos, en cambio, sí promueve asuntos que a lo mejor ni siquiera deberían tratarse públicamente, porque, por ejemplo, cuando se hace una fiscalización no es precisamente de que tenga que llegarse a ser un linchamiento mediático como se ha hecho a algunas personas por el simple hecho de que tal vez hubo algún inconveniente, digamos, en el manejo de los recursos del Estado. Por supuesto, lo que usted anota se ha tornado en una realidad, pero es una realidad absolutamente irregular. Nunca ocurrió antes eso con la Contraloría. Y en realidad hay que empezar por volver la Contraloría a su finalidad original, a su manejo serio original. En su gestión, la Contraloría finalmente en su manejo puede terminar una conclusión, un examen, lo que se denomina un examen especial, un examen específico a una institución del Estado, y puede terminar estableciendo responsabilidades civiles culposas, responsabilidades administrativas o indicios de responsabilidad penal. Esos famosos indicios de responsabilidad penal, en cuyo caso tiene que enviar el expediente a un juez penal, a la oficina de sorteos, para que se designe un juez penal que conozca y tramite, y el nombre es clarísimo, porque haya indicios, no evidencias concretas, sino
indicios de responsabilidad penal en ciertas acciones que investiga la Contraloría, ¿verdad? Entonces, pero efectivamente, como usted nota, esto se ha desvirtuado en los últimos tiempos. Ha habido problemas con los contralores, pero realmente graves. Mire que el último contralor, el penúltimo contralor, porque ahora hay un subrogante, el subrogante, Celi, en realidad se apropió del cargo. Celi fue destituido y después tuvieron que en pirueta y media, de las que diseñó Julio César Trujillo, ya fallecido, no hago más comentarios, pero él diseñó esto y hizo un manejo que empezó con la Corte Constitucional y después le dieron la vuelta a un tema para que Celi pueda posesionarse. Entonces, eso fue irregular. Está ahí ahora la ventaja, porque tiene todo esto sus ventajas, la comunicación por estos medios, por estos sistemas que están pues más elaborados con las redes sociales, pero ese episodio de Celi rompiendo la notificación ante las cámaras está grabado en las cámaras. Ahí no hay cómo negar ese hecho, ¿verdad? Entonces, en el caso de Celi, que es uno de los contralores más cuestionados, ese famoso caso La Torre, que abarca mucha otra gente, en ese caso, ya la manera como asumió el cargo fue irregular, ¿verdad? Era el gobierno de Lenín Moreno y Lenín Moreno lo auspició, lo mantuvieron en el cargo y mire cómo terminó. Entonces yo sí creo que en el caso de Contraloría tendría que empezar desde adentro toda una reforma profunda para conseguir que con seriedad, con profesionalismo, con un manejo idóneo, empiece a recuperar el rol que jugó y el rol para el que fue creado en el control del sector público ecuatoriano. Bien, doctor, y en este reencauzamiento de la Contraloría General del Estado, es obvio y es lógico pensar que quien ocupe esta alta función y esta gran responsabilidad dentro de esta institución deba tener el perfil adecuado, como manda la ley inclusive. Porque eso también es una de las falencias últimas que hemos tenido los dos últimos contralores, que prácticamente no cumplen los requisitos que deben tener para ostentar ese cargo. ¿Qué decir al respecto? Y ahí sí vamos adentrándonos un poco en su postulación para la Contraloría General del Estado. Bueno, nosotros conocemos de su hoja de vida, conocemos de sus ejecutorias profesionales y creemos que personas como usted sí están capacitadas y tienen el perfil adecuado para ocupar precisamente este cargo y, como decía, reencauzar a la Contraloría a sus funciones, a su naturaleza, a su concepto original. Muy bien, sí, muchas gracias, Guillermo, muy bien, muchas gracias por su comentario. Pero lo que usted nota es realmente trascendente e importante, porque está claro, hemos dicho la misión de la Contraloría. Ahora, obviamente que quien conduzca este ente estatal tan importante tiene que tener la misión clara. No es el Contralor ni la institución entes que tengan que estar al servicio del gobierno de turno. Todo lo contrario, pero absolutamente todo lo contrario. No puede tener compromisos políticos. Lo que tiene que hacer es dedicarse a auditar, a fiscalizar, a revisar todo el sector público ecuatoriano. No solo, repito, en el uso de los recursos económicos, sino también en que cumplan la misión para la que existen. Para ponerle un ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas tiene que estar destinado a la obra pública, mientras que el Ministerio de Salud tiene que estar destinado a velar por la salud de los ecuatorianos. Entonces no puede el Ministerio de Obras Públicas, para poner un ejemplo gráfico, sencillo, no puede el Ministerio de Obras Públicas estarse metiendo en los aspectos de la salud y los aspectos de medicina y viceversa. La misión es fundamental.
que las instituciones cumplan la misión para que las que fueron creadas, que cumplan su rol, su papel, lo que se espera de ellas, ¿verdad? Eso aunque pase por alto, aunque no se imagine, es uno de los objetivos para los que fue creada la Contraloría, para que las cosas se hagan como deben hacerse, no solamente los de los recursos económicos, ¿verdad? Pero se han creído, y muy particularmente en este gobierno, que el Contralor tiene que estar a su servicio, y claro, a su servicio para que tape todos los escándalos que son públicos que ahora hemos visto, ¿verdad? Desde donde empezaron hasta el punto en el que estamos, porque todo ha pasado por alto en este periodo, los 2 últimos años, por la Contraloría, todo ha pasado por alto, ¿verdad? En el informe ese de INA Paper, que es con lo que se inauguraba la gestión del presidente Lasso, es 1 página y pico y todo está bien. ¿Me explico? Yo no digo que las cosas tengan que estar mal, ni que sea de otro lado un ente de persecución injusta, como usted acaba de anotar, un ente de persecución ilegal, de persecución política, ni mucho menos. Pero si no es un ente de persecución política y no debe serlo, tampoco es un ente que tenga que solapar al gobernante de turno. Pero en este caso, además, desde el principio, ya llegaremos a eso si el tiempo nos da, desde el principio existió un manejo para, valga la redundancia, controlar el nombramiento del Contralor. Se hizo pirueta y media, se hizo trampa y media, la prensa tiene un grado alto de responsabilidad en la magnitud de la información que ha debido dar, porque pues no trascendió mayormente unas conversaciones de un señor Gallo, el nombre es fácil acordarse, que tenía unas conversaciones y unos manejos con Caicedo cuando trabajaba ahí en la presidencia, este chico Caicedo, y eran todos unos manejos para manejar y nombrar, y vamos a llegar a eso, a la persona que el gobierno quería. Y para eso hicieron pirueta y media, a las que me voy a explicar cuando usted me permita que lleguemos a ese tema. Sí, ¿no? ya vamos llegando a ese tema. Y claro, Bien. como usted bien dice, ahí hicieron maniobra y media y precisamente me parece que ahí está en juego el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque prácticamente los ataques que provienen al actual Consejo de Participación Ciudadana, a mí me parece, y creo que a mucha de la ciudadanía tiene esa percepción, de que es precisamente por ello, porque no Claro. tienen un Consejo de Participación afín a sus intereses. Exactamente. Y ahí debo hacer esta precisión, que el Consejo de Participación anterior al actual, en ese hicieron pirueta y media. Acuérdese que inclusive defenestraron a la presidencia legítima que había por la ingeniera Almeida, para que huyó, hace posesiones y haga todo lo que vamos a explicar que ha hecho. Y el actual Consejo de Participación es de elección popular. Eso es fundamental que se tenga claro. Es de elección popular, no es de nombramiento del presidente de la República y ni tampoco de la Asamblea Nacional, de nadie. El pueblo elige directamente a los miembros del Consejo de Participación. Entonces, ¿qué más legitimidad si es de elección popular? Pero ya en la organización interna de lo que ocurrió antes fue toda esta piratería hasta llegar al punto que se posesionó el abogado Ulloa con la policía. Tal fue el nivel de ilegalidad que se posesionó, no ante el Consejo de Participación, que él lo integraba, porque se defenestraron de la presidencia a la ingeniera Almeida, con quien yo ni la conozco casi, y por si acaso que quede eso claro, a la ingeniera Almeida, y cuya afiliación política no la conozco, no sé si la tenga, pero la defenestró Ulloa de la presidencia para él asumir la presidencia y hacer manipulación y media de manera ilegal. La puedo resumir si quiere que sigo con el tema o cuando usted quiera plantearlo.
No, sí, vamos resumiendo porque es necesario ponerle en claro a la audiencia cómo se genera el proceso. Sabemos que hay un Consejo de Participación Ciudadana que tiene que hacer un proceso para el nombramiento de ciertas autoridades, en este caso del Contralor de la Nación. Pero es finalmente un proceso, o sea, no es de que el Consejo de Participación directamente pueda nombrar al Contralor, porque finalmente el Contralor tiene que ser nombrado por la Asamblea Nacional. Eso lo sabemos acá, pero sí creo que es necesario desmenuzar un poquito para información de la audiencia. Ya, verá entonces, ¿cómo es el procedimiento y qué fue lo que pasó? El Consejo de Participación es de elección popular. Había todos estos manejos entre el gobierno y el Consejo de Participación, algunos miembros del Consejo de Participación, ahí aparecieron los diálogos entre este señor Gallo, que era un empleado del Consejo de Participación, y Caicedo, de la Presidencia de la República, y querían preferencias para unos, desventajas para otros, etcétera. Eso se hizo público, muchos de esos videos salieron a la publicidad, no le dieron la cabida que normalmente se da, porque además eran unos temas escandalosos, y salieron, pero salieron básicamente por las redes, en la prensa no se dijo nada, porque quería el gobierno manejar y controlar. Me dicen que mucho tiene que ver cuando algo ya se rumoraba de que yo podría ser postulante para esa posición. Que valga, ahí mismo vamos aclarando las cosas, si le parece, Guillermo. Eso es un concurso. Es un concurso de que oposición y méritos. Y ahora mismo acaba de terminar, o termina hoy día, creo, el periodo para la oposición. Y entonces cualquiera se puede oponer al nombramiento de un postulante, a la designación de un postulante, pero son razones específicas, idoneidad, probidad, ese tipo de razones. No es que se opone porque no le gusta o por la afiliación política, ¿verdad? Entonces, cuando asume Ulloa la presidencia, el fin era clarísimo, se había iniciado el concurso bajo la presidencia del Consejo de Participación de la ingeniera Almeida. Y el Consejo todo aprobó un reglamento para el concurso, que el reglamento estaba vigente y con base en ese reglamento se inició el concurso. Iniciado el concurso, y otra vez se eligieron las comisiones ciudadanas, que esto es importante destacarlo también. Hay unas comisiones ciudadanas para la vigilancia del concurso de todos los procedimientos. Estuvieron elegidas esas comisiones ciudadanas y en el camino Ulloa da una especie de golpe interno sin ninguna facultad, sacan de la presidencia a la ingeniera Sofía Almeida, asumen la presidencia y empiezan a hacer una serie de manejos esotéricos, por calificarlo de alguna manera, pero lo más importante de eso fue cambiar el reglamento con el que se había iniciado el concurso. Cambiaron el reglamento y le cambiaron los méritos y agregaron méritos que no estaban como el PhD, que no estaba en el reglamento original. El PhD en realidad no venía al caso porque el PhD es más bien un título académico y serviría para un concurso académico, no para ese tipo de funciones. Pues bien, cambiaron esos requisitos y sobre todo cambiaron la evaluación. Cambiaron la evaluación, ya que viene después de los méritos, viene un proceso de una evaluación que termina con un examen o con unas pruebas. Cambiaron todo eso para acomodarlo a la gente que a ellos le interesaba, que al gobierno le interesaba. Pero esto siguió y adelantaron con el otro concurso, se llegaron a presentar los postulantes con el reglamento cambiado digamos, en el periodo de Ulloa, y se siguió el trámite hasta que entonces, después que se eligieron los nuevos miembros del Consejo de Participación, porque quien regula todo esto es efectivamente el Consejo de Participación, cuando se posesionaron los nuevos miembros del Consejo de Participación, mediante una acción de protección, un juez ordenó que se regrese al reglamento original. Hablemoslo así para diferenciar, porque hay un reglamento ahora que es un reglamento codificado. El reglamento de Ulloa lo denominaron el reglamento codificado también,
pero el reglamento original es con el que se inició el concurso. Entonces, por decisión judicial, no de ninguna autoridad política, mediante una acción de protección que propuso una persona, solo se ordenó que se vuelva al reglamento original con el que empezó el concurso y que se reconozca un punto por la diferencia de género o algo así, ¿verdad? Para el reconocimiento del género femenino. Entonces, con ese reglamento es con el que ha continuado el concurso, ¿verdad? Pero aquí, ya le digo, pues en el camino se dieron una serie de incidentes. En la época de Ulloa había, y hasta la transición al nuevo, había un manejo ahí medio esotérico también en las comisiones ciudadanas. Sin embargo, las carpetas, los méritos de las carpetas son inalterables, pues, ¿no? Claro. Por eso querían cambiar la valoración. Había un secretario que manipulaba todo, que era empleado de la presidencia, porque vale la aclaración, la Comisión Ciudadana se integra con 10 miembros, 5 por la ciudadanía, que son 5 oficiales por la ciudadanía, y 5 por el Estado, por las distintas instituciones y funciones del Estado, ¿verdad? Entonces había un delegado de la presidencia, de la asamblea, de la función judicial, de la función electoral, etcétera. O sea, 5 delegados oficiales y 5 elegidos por la ciudadanía de un órgano que es la Comisión Ciudadana, comprendido por 10 personas. Y así vinieron manejando eso de la manera más arbitraria hasta que se dio la transición. ¿Y cómo se da la transición? Primero, porque hubo unos provisionales en el camino. Antes de los que están actualmente, que fueron elegidos, hubo unos miembros transitorios del Consejo de Participación Ciudadana, porque ese Consejo de Participación que presidía Ulloa fue destituido en un juicio político por la Asamblea Nacional y empezaron a actuar ahí, como está previsto, como es la ley, empezaron a actuar los suplentes. Los titulares tienen unos suplentes. ¿Cómo? Los titulares fueron destituidos en un juicio político, vale decir, Ulloa y su grupo fueron destituidos en el juicio político en la Asamblea, empezaron a actuar por un periodo de dos y medio, 3 meses. Uh-huh. ¿Perdón? Me parece que fue 2 meses el consejo anterior, sí, digamos. Más o menos el transitorio que se lo llamó, uh-huh, estuvo más o menos 2 meses, efectivamente. Y entonces de ahí ya se posesionaron los que están actualmente actuando, que fueron los elegidos popularmente, la voluntad popular, hay que respetarla, y ellos, mediante orden judicial, ni siquiera por sí, que podían haberlo hecho directamente por sí, si la causa de la destitución del Consejo, vale llamarlo así figuradamente, del Consejo de Ulloa, fue la principal causa de destitución en la Asamblea fue el haber cambiado el reglamento cuando había empezado el concurso, perfectamente pues podían y continuaron el trámite, lento, eran provisionales o temporales, como se los quiera llamar, y hasta que retomaron el ritmo y sigue el concurso ahora en pie, repito, ya con el reglamento original por orden judicial, y hasta hoy día, repito, hasta hoy día, si no me equivoco, hasta hoy día era el periodo para las oposiciones, para que se presenten las oposiciones. Ya, y precisamente, pero bueno, un poquito antes de hablar de las oposiciones, yo quisiera preguntarle, el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está brindando, a su parecer, las garantías para que el proceso de selección del Contralor General del Estado sea idóneo. ¿O todavía subsisten estas trafacías, llamémoslo así, que estaban poniéndose a la orden del día con los anteriores consejos de participación? No, de ninguna manera. No, felizmente lo que se ve, y ya le digo, pues yo lo veo como postulante, lo que se ve es un manejo profesional, es un manejo serio. Tal vez puede haber en una comisión ciudadana que directamente pues no la controla,
tendría que llegar al Consejo de Participación cualquier incidente, cualquier irregularidad que pueda darse en las comisiones ciudadanas, que ya le digo, había un secretario que quería manipular todo. Si no me equivoco, era el delegado de la Presidencia de la República. Y entonces, pero lo que se ve hasta ahora, y que el concurso ha seguido avanzando al punto que ha llegado hoy día, como lo destaco, es que hay un manejo serio, profesional, no hay preferencia para nadie, como debe ser, tiene que ser imparcial, objetivo, que verificando que se cumpla con todas las reglas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no veo yo, y nadie lo ha dicho, no hay una causa de imputar ningún manejo raro, ningún manejo irregular o ilegal. No, el Consejo de Participación hoy por hoy está haciendo lo que le corresponde. Ya, y ahora sí, vamos adentrándonos al tema de las oposiciones. Como usted bien explicaba en un principio, cualquier persona puede decir, yo le cuestiono a tal candidato por tal o cual razón, pero esa razón tiene que ser debidamente sustentada, tiene que presentarse en documentos, tiene que presentarse debidamente para que, digamos, la comisión acepte esa impugnación. Y ahí quiero que por favor nos aclare, porque yo más bien la vi en redes sociales, no he tenido un conocimiento así en los medios de comunicación que hayan sacado como noticia, pero sí había un intento de oposición a su candidatura en el sentido de que se dice que usted tenía una glosa, entendería yo así, el mensaje que se envió por redes sociales. Muy bueno, sí, muy bueno, Guillermo, y qué oportuno, porque qué oportuno que me permite usted hacer esa aclaración. Es muy sencillo, yo no tenía ninguna glosa. En todos esos manejos tramposos, esos manejos irregulares en la época de Ulloa, ¿verdad? Cuando había que hacer el examen de los méritos de los concursos, yo le voy a pedir ahora que usted exhiba, no en este momento, cuando yo le indique en pantalla esos documentos que están en su poder. En todo momento había una consigna, y hay grabaciones, le digo, salieron a la luz por intermedio de esas conversaciones de este señor Gallo con Caicedo de la presidencia, había una consigna de cerrarle el paso a Juan Falconi. Era prácticamente una consigna. ¿Y por qué? Porque en el gobierno lo que querían era tener un contralor a su servicio, que el postulante que a ellos les convenía sea el que finalmente salga designado contralor. Y de ahí que lo que yo he visto últimamente, pues que por ahí por un patalzuelo de las redes, que una impugnación absurda diciendo que yo tenía un indicio de responsabilidad penal, que era una de las limitaciones que no se podía tener, no podría participar quien tendría indicio de responsabilidad penal. Y entonces, pero yo tenía los certificados y tengo certificados cuando esto como que salió al comentario, porque lo que quería, obviamente, repito, el gobierno es que salga su candidato. Y a un verdadero indicio de responsabilidad penal, lo que hicieron fue cometer la falsificación de ponerle mi nombre. Esto es que no tienen límites, ¿no? En su actitud y en su trampa. Además, y esto es lo que un descalificado que después de la gorra solo tiene pelo, no, parece que no tiene nada más, que yo veo que está claramente remunerado, y ya voy a llegar fácil próximamente a la conclusión de quién lo está remunerando. Es un interés directo que tiene un sujeto que no se sabe si es ecuatoriano, es venezolano, que si se nacionalizó ecuatoriano renegando de su país de origen, que no se sabe de dónde viene, cuáles son sus méritos, cuáles son sus antecedentes, que no se sabe si estaba metido con Celi y que tenía un contrato a Celi para cobrarle a la Contraloría por los servicios que dice que le daba a la Contraloría en contrato hecho con Celi, y que sí, que había por ahí el caso de Las Torres.
y que no se sabe si un Diego Sánchez de Seguro Sucre, él usaba un carro de Diego Sánchez, o de Diego Sánchez de Seguro Sucre le dio un carro Toyota. Pirueta y media de un aventurero de las redes viene a sacar que había un indicio de responsabilidad penal, como que se habría descubierto la pólvora. Yo le voy a pedir, mi estimado Guillermo, le voy a pedir yo tengo en mi pantalla 2 documentos, a ver si usted los puede poner en su pantalla, que se exhiban, que son fundamentales para documentadamente desvirtuar. Mire, hay un documento, hay un certificado de Contraloría del 17 de enero. Ahí está en pantalla. Ahí está. Perfecto, está en pantalla. Un certificado, hay 2 documentos. Hay un certificado de Contraloría del 17 de enero, que en los casilleros dice, sí o no. Lo primero que pregunta es el segundo documento, ya le vamos a poner en pantalla el segundo documento. Ya, entonces empiezo por el primero, ¿ya? A ver, vamos con el primero. Ya, vamos con el primero. El primer documento es un oficio de Contraloría, porque cuando esto sufrió, yo pedí toda una información, yo insistía, la presidenta de la Comisión Ciudadana no me contestaba, yo le dirigía comunicaciones a través del secretario, no sé qué manejos hacía el secretario, porque había aparecido, le digo, ya voy a explicarlo más en detalle, el segundo documento, que había aparecido. Entonces, en el primer documento, fíjese, para no abusar del tiempo de la audiencia, el primer documento de Contraloría, 17 de enero del 2023, me lo dirigen a mí, a Juan Falcón, ¿verdad? Y para no irnos muy lejos, los 3 últimos párrafos que dicen con claridad exacta, con muy buen español. La Contraloría General del Estado, mediante oficio 10132 DNR del 2022, del 9 de diciembre del 22, da contestación al requerimiento solicitado que, en su parte medular, señaló que existe un postulante que registra indicios de responsabilidad penal, el cual no se refiere en ningún momento al señor Juan Falcón y Puy. No ponen a quién se refiere por no dar, pero dicen que no se refiere en ningún momento a Juan Falcón y Puy. Es importante mencionar que, previo a la contestación realizada a la Comisión de Selección, se procedió a la verificación y actualización de información de todos los postulantes a Contralor General del Estado, incluido su persona. Es por esa razón que a la presente fecha no registra ningún indicio de responsabilidad penal, lo cual se corrobora con el reporte de información que se remite adjunto a la presente. Ahí estamos con el segundo documento, entonces. Claro, ahí vamos al segundo documento, que es importantísimo. ¿Y qué es el segundo documento de la misma fecha? Que tengo varios de este segundo documento, varios ejemplares de distintas fechas, que es lo que no sabían los tramposos. Este documento es clarísimo, mire, va dirigido a mí, ¿verdad? Y entonces se refiere en nombre, Falconi Puy Juan Eduardo. Está ahí el formulario, como él dice, tipo de responsabilidad, y va en orden. Administrativa culposa, no. Está la X abajo del no. Civil culposa, no. Y indicio de responsabilidad penal, no. Eso está perfectamente. Entonces, a un certificado de estos, ¿qué es lo que hicieron? Le cambiaron mi nombre. Pero a un certificado de estos que sí tenía indicio de responsabilidad penal. Esa fue la trampa infame que se pretendió hacer. Pero obviamente no pudo progresar. Como no pudo progresar ahí en la Comisión Ciudadana, que es lo que creyó ese sujeto, ese inmigrante venezolano. Y no digo inmigrante como en un sentido peyorativo, ni mucho menos, sino porque quien ha inmigrado a un país distinto y por qué salió del suyo y por qué renegó de su país, tendría que explicarnos algo por un mínimo de lealtad profesional, ¿verdad? Inmigrante porque no sabe todos los antecedentes de Ecuador, no conoce toda la historia de Ecuador, no conoce lo que ocurrió en Ecuador hasta antes de su llegada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y una vez que llegó y se mezcló acá
se mezcló pues con esas cosas esotéricas, con el caso Las Torres, con Diego Sánchez de Seguro Sucre, con el uno, con el otro. ¿De qué viene este patalzuelo de las redes a hablarnos acá? Un certificado, vuelvo al tema concretamente, Guillermo, un certificado de estos, los falsificados. Y la comisión ciudadana, que no encontraba más explicación, dijo que lo convalidaba porque no estaba ejecutoriado. Nada, aquí tendría que haber estado ejecutoriado. Los certificados eran claros, limpios, concretos, y yo no aparecía como no aparezco. Entre usted, le ruego, y lo digo para el público, pueden entrar a la página de la Contraloría, que es pública. Entren a la página de la Contraloría y ahí ponen los nombres y pueden ver el tipo de responsabilidades que tenga cualquier persona. Si no es que esto es esotérico, ni que va oculto, ni que es reservado, ni que nada. En la página de la Contraloría entra y sale y encuentra ahí la información. Y viene este sujeto a querer aquí hacer, porque ya está clarísimo que él tiene que seguir la línea de que a cualquier precio oponerse a que llegue Juan Falconi. ¿Por qué? Porque saben que Juan Falconi, que ya demostró su lucha, que yo no sé si ya había inmigrado a Ecuador o no, en el año 2000, y hasta acá lo he venido manejando y sufriendo, su lucha contra los banqueros, porque Juan Falconi fue el superintendente de bancos que investigó lo que faltaba, el caso Filambanco, denunció y puso una denuncia penal con su firma, con mi firma y nombre, no me valí de terceros ni de testaferros. Entonces, y he sufrido esas consecuencias y ahí estoy moral y físicamente intacto, ¿verdad? Entonces, hay atrás alguien que le está pagando a este sujeto, porque son de esos, y iniciaron este sistema con Villanocencio, son de aquellos que cobran por callar y cobran por hablar, por difamar, etcétera. Entonces, esa es la síntesis, mi estimado Guillermo, esa es toda la síntesis. Y yo estaré listo, pues, todo el tiempo a responder, como he explicado, a responder con toda la claridad y la energía, porque lo hago con documentos. Un tipo, pues, que tiene unos manejos ahí sí, raros y esotéricos, unos contratos con Seguro Sucre, unos contratos con el Banco del Pacífico, un crédito hipotecario sin hipoteca, etcétera, etcétera, a través de una compañía Eureka Productions, etc. Viene aquí a fungir de chantajista de las redes y que va a asustar a los ecuatorianos. Está perdido, ¿verdad? Y ya le advertí que yo contesto duplicado y triplicado. Y aquí usted me da la grata oportunidad, que le agradezco por ello, de contestarle a este sujeto. Pata al suelo de las redes, ¿verdad? Con el nombre Bostán, y no me estoy equivocando, Bostán. Y que los que no saben y no entienden, que vayan a ver el diccionario, que a través de la bosta, que a meter terror y chantaje a los ecuatorianos que intervienen legítimamente con idoneidad en concursos públicos, a meter la bosta, a tomarles partido, impugnarlos, hacerles escándalos, porque ¿quién les está pagando? Yo tengo fácil una presunción de quiénes le está pagando, pero todavía no tengo mayores evidencias como para hacerlo en público. Pero la bosta a mí no me asusta. Y que se averigüen qué es la bosta. Ya lo dije y ya lo repito ahora. Bajo la gorra solo tiene pelo. Ahí está la tarea para consultar el diccionario. Pero en realidad a mí me parece gravísimo. Bueno, primero aclarar. Lo que acaba de decir es una realidad. Nosotros hemos hecho el ejercicio de entrar a la página de la Contraloría. Y claro, ahí se puede determinar, digamos, por lo menos inicialmente una información como para tener una idea clara de si hay o no hay indicios de responsabilidad, si hay las famosas glosas o no. Y claramente eso es un primer ejercicio que cualquier periodista debería hacer antes de lanzar una acusación. Pero a mí lo que me parece gravísimo es de haber falsificado un documento a fin de poner cortapisas al nombramiento del Contralor, a fin de sacarle, digamos, del concurso a usted. Pero esto debió haber sido presentado. Entonces la pregunta es, ¿fue presentado como impugnación o simplemente fue algo que se esparció a través de redes sociales?
No, pues se esparció hasta redes sociales, que lo presenten ahora, porque me encantaría que lo presenten como impugnación. No he sabido que lo presenten como impugnación. Y ya le digo, primero hizo una referencia genérica que lo puse en su puesto, quedó clarísimo, y después creyó que había descubierto la pólvora, ignorante, que no revisa, no verifica lo que usted dice. Ustedes lo han hecho y me alegro. Han hecho la verificación, el cotejo en la página de la Contraloría, que lo pueden hacer por internet. Y creyó que le dieron ese dato por ahí o encontró ese chisme y creyó que había descubierto la pólvora. Y que dijo después, al final de esa escena, que tenía, ay, sí, hecho el importante, hecho el suficiente conmigo. Está perdido del medio a la mitad. Ay, hay más, que tiene más, que saque todo lo que tenga, que yo tengo harto para sacarle a este. Debería empezar. Lo que pasa es que, y ya se lo dije, como Lasso es un inepto y no tuvo la capacidad de defenderse, que él debió empezar por revisarle el estatus migratorio, que se nacionalizó ecuatoriano. ¿Por qué renegó de su país? Y si se nacionalizó ecuatoriano, tiene que estar un decreto ejecutivo de por medio. Y hay que empezar por revisar ese decreto ejecutivo. Ahí se durmió Lasso. O a Lasso, pues, tiene también el pobre tal rabo de paja que no podía defenderse, ¿no? Pero conmigo está equivocado, porque aquí no hay nada. ¿Sí me explico? Lasso cometió el error de dedicarse la primera mitad de su periodo a ver cómo manejaba las otras funciones e instancias del Estado. Y entre eso la Contraloría. Y la Contraloría, pues obviamente reviste especial importancia porque es el órgano, como el nombre lo indica, de control. Y ya lo he explicado, no solo de los recursos públicos, sino de que todas las instituciones públicas cumplan perfectamente y para sus objetivos, su misión, para lo que fueron creadas. Entonces, es amplísimo, pero el Contralor no está, ni está designado, ni está previsto para que esté al servicio de ningún gobierno, de ningún ente político, de ningún sector político. Tiene que ser un profesional, y ahí están los únicos requisitos para la oposición: probo, idóneo, ¿verdad? Solo por probidad, idoneidad y otro aspecto por ahí es que puede ser impugnado. Entonces, si estos tuvieran un milímetro de seriedad, que impugne, pues a ver, quiero ver si hay una impugnación. Quiero ver y que se haga pública la impugnación, ahí sí es, porque los resultados de las impugnaciones y las causas tendrán que hacerse públicos, ¿verdad? Y las audiencias para conocer y resolver las impugnaciones son públicas. Entonces, ahí que presenten esto a ver qué tal, cómo les va. Porque ahí debería llegar a la conclusión de que se investigue cuál fue el falsificador y por qué en la Comisión Ciudadana se dijo que no estaba ejecutoriado. ¿Qué? ¿No estaba ejecutoriada la falsificación? Nada más, pues. ¿Qué más tendría que estar ejecutoriado? ¿Sí me explico? No, si eso ha sido realmente un proceso muy complejo de la manera como lo llevaron. Lo que debió ser un proceso serio, honrado. Usted mismo dice que ustedes han verificado la página de la Contraloría. Repito, eso es público. Entonces, eso hay que manejarlo con esa seriedad, con esa necesidad. Porque si el Contralor habría manejado desde antes, imagínate, desde Celi, si habría manejado su posición, el ente, para los fines que fue creado con seriedad, no para solapar a nadie, ni a sí mismo obtener beneficios ilegales, inmorales, injustos, otra sería la historia de los últimos tiempos de la República. Se habría señalado con verdad los hechos que tenían que hacer y no se habría permitido, como no tendrá que permitirse, que esa institución sirva para fraguar historias, para crear casos inexistentes, para la persecución política que usted anotaba hace un momento. Dicho en otras palabras, a los que tenían que perseguir no los persiguen, y a los que no deben perseguir sí los persiguen, al revés. Y hay algo ahí de por medio, mire, que le echaron tierra, y esto sí es inaudito, que habría para
reestructuración interna de ese ente tan grande, tan importante, habría que empezar por aclarar qué pasó con lo del famoso incendio. ¿Se acuerda que el 19 en esas demostraciones populares, en esos reclamos contra Lenín Moreno, dizque incendiaron la Contraloría? Hubo una declaración de una mujer, una chica, que el coraje que tenía esta mujer, yo la vi, nunca más apareció, pero yo la vi en la televisión, no me lo contaron. Hubo una declaración de esta señorita, no sé, en que dijo que el incendio había venido de adentro. Pero están las imágenes de la época, pues, está la televisión de la época. No había un solo policía, desaparecieron los policías de Quito. No había un solo agente de seguridad de los propios de la Contraloría, desaparecieron. Pero, sin embargo, hay una imagen clarísima en la televisión que en la terraza de la Contraloría están asomados mirando el incendio alguna gente, pero de Quito nunca llegó y curiosamente solo se incendiaron ciertos papeles que interesaban. Nada, y de una vez para aclarar, nada que haya tenido que ver con la administración del presidente Correa, porque todo eso ya estaba judicializado. Con la persecución fraguada ya estaba judicializado, pero todo lo que se tapaba así era lo del periodo de Celi, desde que se apropió de la función, desde que se arrogó esas funciones y que Julio César Trujillo lo convalidó, desde que se arrogó las funciones, a todo lo que ocurrió en el manejo y en el gobierno de Lenín Moreno, porque eso era lo actual. Y qué raro, pues qué coincidencia que solo se quemaron unos pocos papeles. ¿Sí me explico? Eso es importante, hay que empezar por esa investigación. Una chica que era empleada, una señorita, repito, empleada de Contraloría, ella hizo público, declaración pública, que el incendio había empezado de adentro. No era que la turba, no era que los manifestantes habían querido ni pretendido incendiar el edificio, vino de adentro. ¿Y dónde estaban los bomberos de Quito? Y a nadie se le ocurrió llamar a los bomberos. Y estaban en la terraza viendo cómo se desarrollaba el incendio, 5, 8 personas. Vea las imágenes de la época o que las vea todo el mundo. Sí, nosotros tenemos esas imágenes en archivo también, doctor, así es que... Claro, deben tenerlas. Deben tenerlas. Cualquier rato hay que acudir a ellas, Guillermo. Ajá, cualquier rato hay que acudir a ellas. Bien, yo creo que es clarísima su exposición. Todavía quedan algunas preocupaciones y creo que con esto vamos ya por finalizar la entrevista. Bueno. Preguntándole, si es que no hubiera habido el cambio de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entonces nos iban a imponer un contralor que prácticamente el nombre ya se sabía. ¿Usted cree que eso iba a suceder? Iba directo a eso. Pero no contaban, no les dio el tiempo y no contaban con la destitución en la Asamblea por el juicio político contra el Consejo presidido por Ulloa. No contaban con, pero ya eso era, diga usted, el último eslabón en la cadena de ilegalidades. Y ya eso era el extremo, ¿verdad? Entonces, lo que no contaba era con la destitución en el juicio político. Los provisionales o temporales, que eran los suplentes, tenían un periodo limitado de acción y ya sabían, y ya se llegaba a la elección popular en las elecciones de febrero de este año, si es hace poco, en las mismas elecciones que se negó la consulta tramposa y mañosa que planteaba Lasso. Si este es al final del día la síntesis, hay que decirla con claridad, porque no crean que pueden manipular y ensañarse engañando a la gente todo el tiempo. Se atribuye a Churchill esta frase, que es la que nunca la han entendido. Se puede engañar a unos un tiempo, a muchos otro tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Esto es lo fundamental. Por más que manejen unos medios aquí, otros medios allá, que unos estén remunerados, que otros estén solapando, etcétera, etcétera. La verdad no cambia. Y lo que yo agrego, mi querido Guillermo, la verdad no cambia, y lo mismo es con la legalidad. La verdad no cambia porque siempre es la misma. Y uno no tiene que recordar
cómo fue, qué inventó, qué no inventó. La verdad es la misma, entonces si es la misma, no cambia, no hay manera de alterarlo y siempre será la misma, aunque haya quien la niegue. Lo mismo en la legalidad, y la legalidad da en un momento dado, siempre es la misma. Si la ley decía A más B es AB, y si la ley decía 2 más 2 es 4, la ley es siempre la misma, ¿verdad? Se puede distorsionar, se puede deformar, se puede hacer unas piruetas jurídicas, pero la ley siempre es la misma. La ley que existía siempre, ¿cómo la cambia? ¿Cómo cambia usted una ley que viene de 3 años, de 5 años, de 10 años, 20 años atrás? Y todo lo que ocurrió a partir de esa ley, siempre es lo mismo. Entonces, y no cuentan con eso, creen que el engaño temporal, acuérdense, pues si alguien prostituyó esas acciones de protección fue este gobierno, que empezó desde la época cuando presidía la Asamblea la diputada Yori, que ya tiene un cargo con el gobierno. Si Lazo hubiera trabajado con algo de lo que había anunciado, en vez de dedicarse obsesivamente a pretender manejar, mire, la Asamblea y la presidenta de la Asamblea la tenían al servicio del gobierno. Es nada menos que el Consejo de Participación, que es importante, querían un presidente servil al gobierno como lo era el abogado Ulloa. Miren cómo llegó el extremo. El superintendente de bancos, fue escogido el último de la terna que propuso el propio gobierno, ya no lo quería. Ahí salió también una grabación y una amenaza de ese empleado de la presidencia, Caicedo. Y Caicedo le decía creo que era un abogado González, no, el presidente ya no te quiere en la terna. Y él lo habían puesto en la terna. El Consejo de la Judicatura. Lo que se dio en el Consejo de la Judicatura es una vergüenza nacional, Guillermo. Permítame en 2 palabras ya al ir terminando recordarlo. Mire lo que pasó en el Consejo de la Judicatura. El presidente denunció en lo que pretendía ser un discurso fogoso, grandilocuente, que la izquierda democrática le había pedido plata hasta en efectivo. Que quien fue candidato de la izquierda democrática, el señor Hervas, le había pedido que le perdone unos impuestos. Pero fue tal la trascendencia de semejante afirmación, esto hay que recordarlo al país, a la ciudadanía. Aprovecho y agradezco esta oportunidad. Fue tal la trascendencia que tuvo que presentar la denuncia por escrito ante la fiscalía, y que técnicamente no debería terminar el expediente, ¿verdad? Porque el denunciante no se convierte en parte procesal. Y cuando viene el juicio político al Consejo de la Judicatura y el gobierno quería que se quede ese Consejo de la Judicatura por controlar los jueces a través del Consejo de la Judicatura, nada más y nada menos que desistió de la denuncia que había presentado. ¿Qué tal? Para que la izquierda quede democrática, vote en contra de la censura como ocurrió históricamente. Esto es una vergüenza nacional. Si las razones que había para el juicio político contra Lazo más bien fueron pocas las que se exhibieron. Era realmente, nadie sabe qué pasó con Luque, qué pasó con Cherres, quién mató a Cherres, por qué mataron a Cherres, a quién le convenía el silencio de Cherres. Ahí nadie investiga nada. Y la prensa poco habla del caso. ¿Verdad? Así es, doctor. Bueno, hemos tenido una esclarecedora conversación, diría yo. Y ya Muchas para ir gracias. cerrando, creo que necesitamos un mensaje final en estos tiempos que, bueno, también hay un cierto ambiente de esperanza. Creo que la institucionalidad del país se avisora como que puede reconstituirse. Y eso nos hace mucha falta, porque la destrucción del país es inminente en todos los órdenes, pero sobre todo en la desinstitucionalización del país. Siempre me falla esa palabra. Estamos sin una institucionalidad sólida como debería ser, y prácticamente ese ha sido el modo de operar de los 2 últimos gobiernos, el tenernos sumidos en un desastre total mientras ellos han hecho sus negocios. Su mensaje final, doctor, a la audiencia. Muchas gracias por asistir a Hoja de Ruta.
Yo soy quien agradece, Guillermo, siempre estaré a las órdenes de, por la vía de un ente serio como este, llegar a sus seguidores. Y mire, el mensaje se me ocurre muy claro, muy sencillo, ya que usted menciona esta parte con la institucionalidad. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo serio los ecuatorianos de que nuestros representantes sientan la seguridad y el respaldo necesario para actuar de conformidad con la ley. La ley manda, prohíbe o permite, esa es la definición de la ley que viene desde el Código de Napoleón, el código que es otra cosa que el Código francés de 1803, ¿verdad? Sino que entró en vigencia en la época de Napoleón, por eso se lo conoce como el Código de Napoleón. El Código Civil es el antecedente del Código Civil ecuatoriano. Después Andrés Bello, un ilustre venezolano pues, que pasó y se formó y trabajó en Chile, hizo ese proyecto de Código Civil que rige básicamente en Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica. Y el Código ecuatoriano viene más directamente del de Costa Rica. Pero bueno, esa es la parte histórica en ese tema específico. Pero es el origen de la legalidad. Lo que hace la real vigencia de la democracia es el respeto a la legalidad, el acceso del pueblo, el acceso de toda la ciudadanía a la justicia, que en Ecuador no existe. Se ve la carátula de un juicio y ya se sabe si se mueve o no se mueve, si gana o no gana, si salen o no salen libres los peores delincuentes. Ecuador necesita reestructurar para garantizar su existencia civilizada, y quiero decir civilizada en el más amplio sentido de la palabra, de evitar que lo que se vive hoy por hoy es una especie de justicia por mano propia, porque todos esos delincuentes y todos esos sicariatos no son necesariamente vinculados al atraco, al robo, sino son también ejecuciones extrajudiciales. Entonces, que volvamos a la legalidad, que a todos se les aplique la ley por igualdad. Ahí es como se aplica el principio de igualdad, que todos seamos tratados de manera igual a la ley, sin más distingo, porque obviamente hay, que todos seamos tratados igual ante la ley en iguales circunstancias, porque obviamente los derechos de la madre embarazada son unos, los derechos del adulto mayor son otros, los derechos de los niños son otros. Por eso yo agrego lo que no está en las definiciones legales, que la igualdad es en iguales circunstancias. Y ahí vamos a tener un país más sano, más confiable, que la ciudadanía confíe en sus jueces, que confíe en sus instituciones, que confíe en los legisladores, que ha habido muy buenos, que hacen bien las cosas, que dictan leyes necesarias, etcétera, para que se vuelva la vida en el país más fácil, o si se quiere, menos difícil, más armónica, más normal, como debería ser. Eso es básicamente, mi estimado Guillermo. Bueno, agradecerle como siempre la comparecencia Hoja de Ruta y a la audiencia que nos ha seguido en este Café Sin Rosca, invitarles para el resto de programación. No se olviden, en la tarde tenemos el Chochólogo y en la noche estará Manuel Pérez con César Armando Bermeo en Ciudadanía en Resistencia. Por favor, no se olviden de darnos like, de compartir nuestros contenidos y suscribirse a nuestra plataforma. Estamos en todas las redes sociales como Hoja de Ruta EQ. Un agradecimiento y hasta el día de mañana. Mil gracias, mi querido Guillermo. Muchas gracias. Buen día.